Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 5 de mayo de 2022. Ya saben que la noticia del día, la que todos esperábamos con especial interés, era la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. En realidad se llama la Comisión de Gastos Reservados, pero la conocemos coloquialmente y sobre todo estos días como la de Secretos Oficiales. Esta es una comisión especial, como saben, y la peculiaridad que tiene es que, en teoría, nada de lo que ocurre dentro de esa comisión puede trascender. Es más, los diputados que se vayan de la lengua son susceptibles de incluso incurrir en penas que conllevan privación de libertad. A pesar de lo cual sabemos bastante de lo que ha pasado. Lo sabemos por filtraciones periodísticas y también porque algún diputado ha dado pistas suficientes como para que nos hagamos una idea de lo que ha ocurrido. Bueno, yo creo que lo podríamos resumir en tres titulares. Primero, la directora del CNI, Paz Ballesteros, ha reconocido que se espió a 18 independentistas catalanes, aunque con autorización judicial. Ese es el primer titular. El segundo titular, que el resto de los espiados, porque ya saben ustedes que en la revista New Yorker se hablaba de 64, bueno, pues, o de 66, bueno, pues los otros 44 han sido espiados por otros organismos distintos que no son el CNI y que por lo tanto el CNI no es responsable de ese espionaje. Y el tercer titular que cabe extraer, para ir directamente al grano, es que el hackeo o el espionaje de los móviles del presidente del gobierno, el señor Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, no han salido a colación durante la comparecencia de la directora del CNI. Esto es lo que se sabe como titulares gruesos. Y es curioso porque de esas tres ideas, de esas tres afirmaciones, se han producido algunas declaraciones interesantes. Por ejemplo, de la primera, les decía, titular número 1. La directora del CNI reconoce que se espió con autorización judicial a 18 independentistas. Pero se espió con autorización judicial porque alguien había entendido que esas personas eran susceptibles de ser espiadas. Y aquí es donde viene la primera reacción interesante del día. Y además la protagoniza no un independentista catalán, la protagoniza el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Que el CNI lo único que ha hecho ha sido espiar a determinados políticos catalanes con autorización judicial previa solicitud del órgano político competente. Por tanto, necesitamos saber quién es el órgano político competente y si el momento del espionaje tenía o no relevancia política desde el punto de vista de la estabilidad o de la conformación del gobierno. Esta es una declaración que a mí me ha sorprendido de Núñez Feijóo, porque parece como que esté tratando de buscarle las vueltas al gobierno. Es verdad que ya no está poniendo la carga de la prueba en el CNI, sino en el organismo político, por encima del CNI, que pudo determinar la conveniencia del espionaje que finalmente se practicó bajo tutela judicial. Esta es la primera idea. La segunda, que hay 44 que no han sido espiados con autorización judicial. 18 sí, 44 no. ¿Y quién ha espiado esos otros 44? Esta es otra de las preguntas que están sobrevolando el ambiente después de la comparecencia de la directora del CNI. Bueno, pues lo ha contado Gabriel Rufián, en TV3. No sé si esto llevará aparejado o no alguna pena privativa de libertad, pero que ha cantado la gallina, no tengan ustedes ninguna duda. Escuchen. Exactament el mateix que ja s'havia filtrat a mitjans de comunicació, tant al País fa uns días como a La Vanguardia. Exactamente lo mismo que ya se había filtrado estos días en medios de comunicación como El País o La Vanguardia, reconocen el espionaje y básicamente apuntan a dos vías. Una nación extranjera, o dos, organismos del Estado que estén espiando por encima de sus posibilidades legales. Per sobre de les seves, diguem-ne, possibilitats legals. O sea que esos 44, insisto, no los 18 que el CNI reconoce, han sido o bien espiados por una potencia extranjera o bien por organismos de lo que se conoce coloquialmente como las cloacas del Estado que actúan por libre. Esto es lo que dice el señor Rufián, que ha estado dentro de esa comisión. Los diputados que forman parte de la comisión están sometidos a una cierta restricción. Tienen que dejar el móvil en la entrada,
tienen que comprometerse firmemente a no hacer declaraciones que den pistas sobre lo que se ha dicho, etcétera, pero ya se ve que el móvil, me imagino que lo habrán dejado en la entrada, pero luego lo de las pistas lo entiende cada uno a su manera. Bien, esto es, digamos, lo que a mí me llama más poderosamente la atención, y luego está el carácter general, la música, ¿no? Es decir, nosotros podríamos preguntar, independientemente de lo que se haya dicho dentro, ¿ha servido o no ha servido para tranquilizar el ambiente? Porque si esta comparecencia tenía especial importancia, no era por la materia en sí misma, sino por toda la polémica política que la rodeaba. Estábamos hablando del final de la legislatura, estamos hablando de que Esquerra Republicana de Cataluña haya decidido no seguir apoyando al PSOE, estamos hablando de la mayor crisis política a la que se ha enfrentado durante su época como presidente del gobierno el señor Sánchez. Estas son algunas de las cuestiones. Por lo tanto, la gran pregunta era, ¿se han quedado ustedes satisfechos, señores diputados, con lo que han oído dentro de esa comisión? Calmamos las aguas, remansamos la tormenta que estamos viviendo, y aquí hay claramente dos sectores, divididos de una manera casi, en fin, milimétrica. Por una parte están los grupos del centro-derecha, y naturalmente del gobierno, porque el gobierno, el Partido Socialista, es el partido que sustenta la mayor parte del gobierno. Bueno, pues aquí se ha producido una alineación clara del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox y del Partido Socialista en esta materia. Están contentos y dan por buenas las explicaciones de la directora del CNI. ¿Empezando por quién? Por la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Que se ha actuado conforme a lo que la directiva de inteligencia marca y siempre en el marco de la legalidad, porque siempre ha tenido el amparo de una resolución judicial. Y por tanto, y en este sentido, nuestras expectativas han sido colmadas. Algo muy parecido ha dicho el portavoz de Vox, el señor Espinosa de los Monteros. Que las explicaciones que ha dado la persona compareciente me han parecido suficientes. Que la directora del Centro Nacional de Inteligencia ha transmitido la imagen de ser una persona competente, profesional, técnica y alejada de todos los vaivenes políticos. O sea que el CNI tiene el apoyo de la derecha. Y en el mundo de la izquierda solo tiene un apoyo, el apoyo del Partido Socialista, que es quien naturalmente tiene que defender el comportamiento de la ministra de Defensa, que es la responsable política del CNI, de tal manera que Héctor Gómez, que es el portavoz parlamentario del PSOE, no tenía más remedio que decir que todo ha respondido a lo esperado, es decir, que el CNI ha actuado de acuerdo a la legalidad. Del propio CNI, el de la institución en sí, creo que ha quedado claro que se ha movido en todo momento en el ámbito estricto de la legalidad. Esto es lo que decía el señor Héctor Gómez. Fíjense que él circunscribe su reacción, no puede hacerlo de otra manera, claro. Por lo que respecta al CNI, les vuelvo a repetir, por lo que respecta al CNI sabemos que efectivamente los 18 espiados estaban siendo espiados con autorización judicial. Pero la gran pregunta ahora, el gran escándalo, me parece a mí, se va a montar, ¿y qué pasa con los demás? ¿No? Aquí ha habido 44 que han sido espiados sin autorización judicial. No por el CNI, dice el CNI, pero han sido espiados. Y yo creo que esto es lo que va a hacer que el independentismo catalán siga clamando contra Margarita Robles, contra la directora del CNI y contra el gobierno, mientras el gobierno no depure responsabilidades políticas. Que esta es la gran conclusión a la que podemos llegar. Esta comisión tampoco ha servido, como no sirvió ayer la comparecencia de Margarita Robles, para calmar la petición de exigencia de responsabilidades por parte de todo el entramado Frankenstein. Ha habido algunos portavoces más cautos que otros. A todos se les ha notado que no han quedado contentos, pero unos lo han dicho, digamos, de una manera más diplomática, menos comprometida, y otros de una manera más explícita. ¿Quién ha sido el más escurridizo? Se le entiende todo, pero lo dice, digamos, de una manera prudente el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Así que no voy a hacer ninguna declaración, solo diré que queda tela por cortar. Es decir, muchas cosas por aclarar, para entendernos. O sea, que todo lo que ha oído pues no le ha sido suficiente para satisfacer las dudas que tenía. Mucho más explícitos han sido los portavoces de los partidos independentistas catalanes, que han hablado con la misma dureza, con la misma aspereza con la que lo habían hecho los días anteriores. Míriam Nogueras es la portavoz de Puigdemont, para entendernos, en el Congreso de los Diputados. Esto refuerza la idea de que estamos frente a un escándalo político, como hemos venido diciendo las últimas 2 semanas.
y por lo tanto no hay nada que cambie el discurso de estas 2 últimas semanas. Es decir, que el señor Puigdemont seguirá pidiéndole a los suyos que sigan jaleando esta historia, que la sigan utilizando como un elemento de desgaste contra el gobierno de Sánchez y que sigan pidiendo dimisiones. Exactamente lo mismo cabe decir de Esquerra Republicana de Cataluña, que es estratégicamente más importante que el partido de Puigdemont, porque Esquerra Republicana de Cataluña es el que de manera sistemática apoya al Partido Socialista en las votaciones parlamentarias. Puigdemont no lo hace. El señor Junqueras o el señor Pere Aragonés, como ustedes quieran, sí lo hacen. Por lo tanto, aquí la clave está en el binomio Esquerra-Podemos. Y hoy los dos, tanto Esquerra como Podemos, se han querido desmarcar del gobierno de una manera clara. Lo que han oído no les ha gustado, le ha parecido insuficiente, decía el señor Rufián. Bueno, la verdad es que salimos como hemos entrado. O sea, el misterio es que no ha habido misterios. Me encantaría decirles lo contrario. Ha sido una comisión de secretos en la que no ha habido secretos, ni oficiales ni extraoficiales. Eso es lo que decía Rufián. Por lo tanto, pues chico, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. También es verdad que él ya lo había dicho antes de entrar en la comisión, diciendo, no espero nada. O sea, ya me habían contado mis mayores que en otras reuniones equivalentes los chascarrillos que se contaban en esta comisión no servían nada más que para alimentar luego una tertulia de café con carácter retroactivo, pero para poco más. Y este es el discurso del señor Rufián. Y lo más interesante desde el punto de vista político, si ahora queremos ponernos en la perspectiva de las consecuencias, es decir, de la profundidad, de la hondura, de la dureza, de la tormenta política que estamos viviendo, hay que ver si Podemos cambia o no cambia el papel, porque Podemos cogobierna con el Partido Socialista. Y por lo tanto la estabilidad depende de que no haya grandes fisuras entre los miembros del gobierno, los que se sientan en el Consejo de Ministros. Y la verdad es que hoy Echenique nos ha sorprendido porque ha hecho unas declaraciones muy duras en las que, después de escuchar a la directora del CNI, sigue diciendo que hay que depurar responsabilidades políticas. Que salimos más preocupados de esta comisión, de lo que entramos, por lo que allí se nos ha contado, y pensamos que lo que allí se nos ha contado refuerza la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas. Y esto es lo que nos coloca en el, pero vamos, corregido y aumentado en el mismo escenario en el que estábamos ayer. Ayer decíamos, todas las declaraciones que estamos oyendo parece que ponen una relación de causa-efecto en, si usted quiere seguir manteniendo la estabilidad del gobierno, señor Sánchez, tiene que hacer que alguna cabeza corra, sea cortada. Y esa cabeza además tiene que ser la de Margarita Robles. Y le decía Podemos al gobierno, y si usted no hace eso, yo no voy a ser capaz de mantener a Esquerra Republicana de Cataluña en la mayoría parlamentaria, por lo tanto yo voy a hacer causa común con Esquerra Republicana. O cortan cabezas o no habrá estabilidad parlamentaria. Esto es lo que ayer decía Podemos y eso es lo que sigue diciendo Podemos hoy después de la comparecencia de la directora del CNI. Por eso me parece a mí especialmente trascendente esa declaración del portavoz de Unidas Podemos. Y naturalmente la oposición, ¿a qué conclusión llega? A la que llegaría cualquier analista sensato. Oiga, el espectáculo de falta de unidad del gobierno es pavoroso, ¿no? Es decir, queda claro que no hay ninguna unidad, que por una parte va el PSOE, por otra parte va Unidas Podemos, y así no se puede seguir. Lo dijo ayer el señor Feijóo, lo ha vuelto a repetir hoy el señor Feijóo. El grado de inseguridad y la falta de fiabilidad que transmite el Ejecutivo en un asunto tan delicado como la seguridad del Estado es alarmante. Y el grado de división es algo inaudito en un país occidental, en un país de la Unión Europea. Eso es lo que le llevaba ayer a pedir elecciones anticipadas, porque con un gobierno tan desunido y con una falta de estabilidad política tan evidente, gobernar es una barbaridad. Y lo cierto es que no es el único que piensa eso, ¿eh? Hoy también se ha querido subir al carro argumental Inés Arrimadas en representación de Ciudadanos. Bueno, es que estabilidad no ha habido nunca. Nunca ha habido estabilidad, porque cuando tú te apoyas en Bildu Esquerra no tienes estabilidad, lo que tienes es ir arañando a las instituciones del Estado, que es lo que quieren los separatistas. Bueno, pues en contra de todas las evidencias, pues yo creo que lo que dice el Feijóo y lo que dice Inés Arrimadas responde bastante a lo que ve cualquier ciudadano. Uno ve el espectáculo y dice, bueno, aquí está claro que si algo brilla por su ausencia es la unidad. Cada uno tiene una partitura distinta, cada uno está tocando no solo ya un instrumento distinto, sino una canción diferente, ¿no? Pero bueno, el gobierno, saben ustedes, que se caracteriza por negar la evidencia y por decir que es negro lo que es blanco. De
De tal manera que hoy el ministro de la Presidencia ha dicho, ¿cómo que aquí hay un gobierno desunido? En absoluto. Aquí todo el gobierno actúa al unísono. Todo el gobierno en su conjunto estamos trabajando ante unos hechos que hemos conocido que son muy graves, como es un ciberespionaje a 2 miembros del gobierno, y lo que queremos es esclarecer. ¿Cómo ha actuado el gobierno de España? Pues actúa con total transparencia con la ciudadanía, les hemos contado lo que ocurría y les hemos contado qué es lo que vamos a hacer, y en segundo, con total contundencia, llevando los informes técnicos que tenemos del Centro Criptológico Nacional a los tribunales. Claro, por eso está tan contenta la señora Belarra, por ejemplo, ¿no?, que forma parte del gobierno, o la señora Montero, que forma parte del gobierno, me refiero a Irene Montero, no a María Jesús Montero, que ayer ya dijeron claramente que había que depurar responsabilidades políticas y que esto no podía seguir así ni un minuto más. O sea, yo no sé a quién quiere engañar el señor Bolaños. Claro, el Partido Socialista pues no querrá que se convoquen elecciones y por lo tanto cada vez que se las pida a Feijóo tendrán que salir y utilizar la táctica más recurrente en estos casos. La mejor defensa es un ataque. En cuanto a la petición de elecciones anticipadas por parte del señor Feijóo, que es un clásico, porque cuando el Partido Popular pierde las elecciones siempre pide que se repitan, yo creo que lo que tendría que hacer es pedir el señor Feijóo perdón por votar que no a la reforma laboral y también pedir perdón porque la semana pasada el Partido Popular quiso subir el litro de gasolina a todos los españoles y quiso subir la factura de la luz. Bueno, esto es lo que ha dicho Bolaños, no lo voy a comentar. Ustedes tienen capacidad más que sobrada para llegar a sus propias conclusiones. Es evidente, y esto ya está siendo una nota recurrente en todos los análisis políticos que se están publicando en los medios de comunicación, que el gobierno tenía un problema, que lo sigue teniendo, el de la falta de unidad entre el PSOE y Unidas Podemos. Pero es que ahora tiene un segundo problema, que acredita esa falta de unidad. Se ha abierto un cisma dentro de la parte socialista del gobierno. Y ahora Bolaños y Margarita Robles están en un duelo descarado. Ayer Margarita Robles nos daba pistas más que suficientes para que concluyéramos que la culpa del espionaje al móvil del presidente del gobierno no la tenía el CNI, la tenía Bolaños. No lo dijo con esas palabras, pero la estructura de su argumento nos llevaba inexcusablemente, inevitablemente a esa conclusión, de tal manera que hoy habrán visto que efectivamente ese frente ya se da por abierto, y además las propias fuentes socialistas, cuando hablan off the record, lo reconocen. Hoy era urgente que trataran de cerrar esa vía, y eso es lo que han intentado, ya con éxito o sin éxito, eso ya lo veremos en las próximas horas. Hoy Félix Bolaños, una de las partes enfrentadas, ha querido dejar claro, clarísimo, que apoya muchísimo a Margarita Robles. Ayer mismo tuve la oportunidad de hablar con ella y le trasladé todo mi apoyo, toda mi solidaridad y todo mi afecto. Es en lo que estamos trabajando. El gobierno en su conjunto está trabajando cada día para esclarecer los hechos que tuvimos conocimiento durante el fin de semana, y después de esclarecer los hechos que seamos capaces de tomar medidas para que no se vuelvan a repetir. Bueno, este es el mismo discurso que hace naturalmente el Partido Socialista. Bolaños habla en su calidad de ministro y el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, diciendo lo mismo que ha dicho Bolaños, habla en representación de su grupo parlamentario. El respaldo total y absoluto a la labor de la ministra Robles. Creo que su labor le avala, su gestión ha sido extraordinaria. Creo que debemos ser conscientes también en qué momento nos encontramos. España, Europa, la comunidad internacional con un conflicto bélico en Ucrania. La labor que ha hecho el Ministerio de Defensa y la ministra ha sido extraordinario en todos los ámbitos. Por lo tanto, claro que tiene todo el respaldo, apoyo y cobertura del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista. Bueno, pues esta es la música que hay que bailar. Parece desprenderse de lo que dice Bolaños y Héctor Gómez, que no hay ninguna voluntad de cobrarse la cabeza de la señora Robles, de ahí su apoyo inquebrantable a esta labor tan estupenda de la ministra de Defensa, pero también parece un fijo en la quiniela que mientras no ruede la cabeza de Margarita Robles, Esquerra y Podemos no se van a quedar satisfechos. Y por lo tanto, pues cómo acabará este culebrón es algo que yo no soy capaz de ver. Vamos a ver si luego en la tertulia aclaramos un poco el asunto. Déjenme que les cuente una noticia más o una historieta más con los espías como un denominador de fondo, porque todo lo que se vivió, crisis interna del Partido Popular en Madrid, como consecuencia del supuesto espionaje al que había sido sometida Isabel Díaz Ayuso por parte de algunos colaboradores de Génova con vinculaciones en el Ayuntamiento de Madrid, llegó a los tribunales, como ustedes saben. Es decir, que la señora Ayuso, al señor Casado y al señor Teo García de Ejea, entonces secretario general del partido, pues los llevó ante la justicia. Y hoy la justicia
se ha pronunciado exculpando a Casado y a García Egea. Miguel Ángel Pérez. Según la Fiscalía, la denuncia presentada por un abogado contra Pablo Casado y Teodoro García Egea es un ejercicio de hipótesis y elucubraciones a raíz de las declaraciones realizadas por ambos políticos en los medios de comunicación. En su opinión, a través de estas manifestaciones, el denunciante llega a una conclusión carente de apoyo o corroboración en hechos acreditados de cara a solicitar unas diligencias de investigación a los fines de corroborar sus sospechas, lo que resulta, dice, no ajustado a derecho y debe conllevar su archivo. La Fiscalía pide que no se admita trámite la denuncia, puesto que la conducta denunciada no aparece ni mínimamente probada, invocando genéricamente un posible delito de revelación de secretos, pero sin soporte probatorio alguno y sobre la base de meras hipótesis. En este sentido, responde al denunciante que se precisa la existencia de datos acreditados, al menos con carácter indiciario, para llevar a cabo una investigación, lo que no sucede en el presente caso. Por último, explica que el abogado se limita a reproducir simples titulares de noticias periodísticas o supuestas sospechas carentes de sustento. Y una referencia más, antes de conocer los otros titulares destacados del día, a la guerra de Ucrania, que se mantiene naturalmente. Por desgracia no les puedo dar la noticia de que eso tiene pinta de acabar a corto plazo, así que sepamos cómo está la cuestión. Leticia Barquín. Comienza hasta ahora una nueva reunión de los embajadores permanentes en Bruselas que tiene como objetivo aprobar ese sexto paquete de sanciones donde se incluye la medida estrella, la prohibición al petróleo ruso. Las posiciones difieren ya que hay países que tienen gran dependencia del crudo como Hungría, Eslovaquia y República Checa, que están pidiendo más tiempo para adaptarse a esa prohibición, aunque ya cuentan con una excepción propuesta por la Comisión que les da un año más que al resto para hacerlo. Eslovaquia, por ejemplo, importa el 70% a Rusia y ve muy complicado independizarse. Hungría dice que no está dispuesta a aceptar el embargo al petróleo que venga por oleoductos. Dice que es necesario para garantizar la seguridad energética de su país. En términos de ayuda, la Comisión Europea acaba de anunciar un nuevo paquete de ayuda de 200 millones de euros para apoyar a los desplazados por la invasión rusa, siendo más de 5.700.000. Hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha lanzado a través de Twitter una campaña mundial de financiación para ayudar a Ucrania. En un solo clic usted puede donar fondos para ayudar a nuestros defensores, salvar a nuestros civiles y reconstruir Ucrania, ha anunciado. En el terreno, según las autoridades ucranianas, las tropas rusas intentan destruir a los combatientes de la acería de Azovstal, algo que ha negado rotundamente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. De hecho, según Peskov, el ejército ruso en teoría ha anunciado un nuevo alto el fuego que habría comenzado a las 8 de la mañana, hora local, terminando a las 6 de la tarde y volvería a repetirse, según un comunicado del gobierno ruso, mañana y pasado mañana. Durante ese periodo, las tropas de Putin y las milicias del Donetsk cesarían las operaciones de combate para facilitar la salida de civiles hacia un lugar seguro. Sin embargo, según Ucrania, los rusos no están respetando su promesa de tregua. Además, el portavoz de Vladimir Putin ha reconocido que el apoyo occidental está ralentizando su ofensiva en la guerra en Ucrania, pero ha recalcado que eso no les impedirá alcanzar sus objetivos. Nuestro ejército es muy consciente de que Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN transmiten constantemente información a las Fuerzas Armadas ucranianas. Esto es bien conocido y junto con el flujo constante de armas de la alianza no contribuye a una finalización rápida de la operación. Los ataques del ejército ruso se recrudecen aún más en todo el corredor sureste. Al menos 13 personas han resultado heridas en un ataque contra una caravana de refugiados en la provincia de Kharkov y 5 civiles han muerto por bombardeos rusos en Lugansk. Es jueves, es 5 de mayo de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Nadia Calviño ha advertido este jueves de que el Ejecutivo pondrá fin a la bonificación de los 20 céntimos para rebajar el coste del combustible si los operadores la absorben y mantienen los precios. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la que ha alertado de que el sistema de la bonificación de los carburantes en muchas gasolineras no está teniendo los efectos deseados, lo que podrá acarrear sus consecuencias, lo ha dicho en Radio Nacional. Bueno, tenemos que analizar cuáles son las medidas que están siendo eficaces o más eficaces y cuáles no, ¿no? Que si vemos, por ejemplo, que alguna medida lo que está haciendo es que se mantengan los precios, porque los operadores lo que están haciendo es absorber esa ayuda y mantener los precios, pues no seguiremos con esa ayuda. ¿Tienen ese ¿no? indicio? Con esa medida. ¿Sí? ¿Tienen esa sospecha? Bueno, estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en el mercado de los carburantes. No ha querido responder explícitamente
explícitamente a si hay gasolineras que se estén quedando con la ayuda del gobierno, pero insiste en que están vigilantes. Mientras tanto, las gasolineras low cost Petroprix se quejan en un comunicado de que ya han tenido que adelantar 10 millones de euros al gobierno y que además han tenido que pedir créditos a entidades financieras que les cobrarán unos intereses que no estaban contemplados por el Ejecutivo. Gracias, Leticia. Más cosas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que España puede convertirse en un gran centro europeo de producción de baterías para vehículos eléctricos. Unas declaraciones desde Sagunto, donde ha visitado el proyecto de la gigafactoría de Volkswagen. La producción de celdas es un elemento básico para la fabricación de baterías y es el de mayor valor añadido. Y hasta ahora no había ninguna fábrica de ensamblaje de baterías ni de celdas a gran escala en nuestro país, en España. Y esta actividad esencial, e insisto, de alto valor añadido. Y el rey Felipe VI ha asistido en Cataluña a la reunión anual del Círculo de Economía, donde también ha entregado los Premios Nacionales de Investigación 2021. Allí el monarca ha defendido que España no puede quedarse atrás en innovación. Es una manera de extender la ciencia, nuestra ciencia, a toda España, con la visión e intención de aproximarla a todos los ciudadanos, de integrarla un poco más en la sociedad, dándole a sus protagonistas una visibilidad que sin duda merecen. Porque la ciencia es de todos, es un punto de encuentro donde confluyen los esfuerzos de muchos investigadores y muchos grupos de trabajo que directa o indirectamente benefician a todas las personas. Cambiamos de asunto. En la revisión de las condenas por el caso de los SERE, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que las confirme para la veintena de exaltos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Miguel Ángel Pérez. El fiscal Fernando Prieto ha asegurado durante la vista celebrada en el Tribunal Supremo para revisar los recursos a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el caso de los SERE, que en el año 2000 se produjo un cambio en la presupuestación de las concesiones de estas ayudas que no tenía ningún tipo de justificación. Se quiso, por las razones que sean, modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control. No existe ningún tipo de explicación lógica, racional o amparada en la norma que pueda explicar ese cambio de presupuestación. Según el fiscal, ninguno de los 270 expedientes de los SERE cumplía con los requisitos. De los 270 expedientes que obran en la causa, cumplieron uno solo de estos requisitos, ni uno solo de los requisitos de un procedimiento sujeto a la subvención. Es decir, no existió ni siquiera procedimiento. Por supuesto es que no existió ni expediente. Durante la vista también ha intervenido el Partido Popular como acusación popular. La sentencia se conocerá después de las elecciones de Andalucía del próximo 19 de junio para no interferir en el resultado. Gracias, Miguel Ángel. Y acabamos contándoles que la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pajés han sido galardonadas con el premio Princesa de Asturias de las Artes. El jurado ha destacado que ambas son parte de la genealogía del flamenco contemporáneo y que han ensanchado el cante y el baile desde el respeto. En casa de Herrero, Es Radio.